Entonces ves, cuando vos orás, conocés la voluntad de Dios y pedís por su voluntad, vos vas a tener la seguridad de que vas a recibir lo que estás pidiendo. Vamos a abrir el libro de Éxodo, capítulo 3. Este sermón, ¿cómo se llama? Se llama ¿por qué hay que orar? Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Contexto de esto: los hebreos, el pueblo de Dios, está bajo cautividad en el país de Egipto. ¿Ok? Ese es el contexto. 400 años estuvieron de esclavitud. Imagínate que Argentina solamente ¿cuántos años tiene? 200 años tiene. Desde que nació y que se independizó. Pero los hebreos tuvieron el doble, 400 años de esclavitud. Es mucho tiempo, ¿verdad? Escuchá, vamos de nuevo. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. ¿En dónde? En Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, porque los mataban a palo, y conozco bien sus penurias. Así que he decidido, he descendido, para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Como vemos acá, ¿qué vemos a Dios hacer? Dios descendiendo y actuando a favor de ¿quién? A favor de su pueblo, los hebreos. Pero vemos que alguien ora. Vemos que alguien oró, que alguien intercedió, que alguien dijo: che, tu pueblo está sufriendo, Dios, yo estoy orando para que tu pueblo sea libre. ¿Vemos ahí? ¿O es una actuación directa de Dios? ¿Hay alguien orando ahí? No. Dios actúa, ¿verdad? Primera cosa a notar: vemos que Dios actúa a favor del pueblo sin que nadie ore. Vamos a Habacuc, capítulo 1. Vamos a leer versículo del 1 al 4. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? ¿Vemos que Habacuc está orando? Sí. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se debilita la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y se pervierte la justicia. ¿Qué vemos acá? En Éxodo vemos que Dios interviene para liberar a los hebreos sin que nadie ore. Y acá vemos al profeta Habacuc orando, pero diciendo: no respondes mi oración. ¿Puede ver el contraste que quiero hacer? En un cuadro, Dios obra sin que nadie ore. En el otro cuadro, alguien está orando y un profeta, pero Dios no responde la oración. Ambos pueblos en Egipto y en el otro, ambos son oprimidos. Cuando yo estaba recién convertido, cuando tenía unos 20 años, 21, 22, yo me hacía una pregunta: ¿por qué hay que orar? Si yo te pregunto a vos, ¿por qué hay que orar? Ojo, cuando yo me preguntaba y era joven por qué hay que orar, no era, ¿por qué tengo que orar? No,
no estaba cuestionando a Dios, sino que yo quería saber por qué, cuál es el motivo, para entender, para aprender. Pero no hablo de... Obviamente que nosotros oramos para pedir cosas a Dios, ¿no? Para pedir, por eso oramos. Pero yo no estoy hablando en ese sentido, sino en el sentido de la soberanía de Dios. Si Dios sabe todas las cosas, ¿no? ¿Realmente importan nuestras oraciones si Él ya sabe todo lo que vamos a pedir? Por ejemplo, vamos a Mateo 6:8. No sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ¿qué? De que se lo pidan. Yo recuerdo que estaba con un pastor y su hijo le dice, ¿para qué? Y el papá le decía, anda a orar. Porque ese chico tenía que hacer la apertura de la iglesia, como hacen acá los pastores. Pero su hijo le dijo, ¿para qué voy a orar si Dios ya sabe lo que voy a pedir? ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos me están comprendiendo? Porque Dios tiene en su capacidad un atributo que se llama omnisciencia. ¿Qué significa eso? Que Dios ya sabe lo que vos vas a decir antes de que lo digas. Entonces, si Dios ya sabe lo que vos vas a pedir, ¿sirve que yo pida? Algunos hacen. Entonces este joven se acomodó, ¿no? Y dijo, ¿para qué voy a orar si Dios ya sabe qué es lo que voy a pedir? Ya sabe, Dios conoce el anhelo de tu corazón sin que vos lo digas. Conoce tus pensamientos sin que vos abras tu boca. Entonces, ¿para qué hay que orar? Si Dios ya sabe. ¿Te das cuenta que este joven hizo una buena pregunta? Y me hizo pensar a mí también. Entonces, al final, también yo me preguntaba, ¿para qué voy a orar? ¿Sirve mi oración? Si al final Dios va a hacer lo que Él quiere, Él va a hacer su voluntad, ¿yo puedo frenar a Dios? Vamos a Daniel 4:35. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué hace? Hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. ¿Qué dice Dios? Que con los ángeles hace ¡pum! Al ángel más poderoso lo hace cualquier cosa y a los poderes de la tierra hace cualquier cosa. Y que nadie puede parar la voluntad y el querer de Dios. Amén, dice, pero después, mi hijo se fue de mi casa, mi marido me abandonó. Como pensando que Dios va a frustrar los planes. El enemigo se está metiendo en mi casa. ¡Oren! ¿Sirve que oremos? Si Dios ya sabe lo que vamos a pedir y si Dios hace lo que Él... Si Él ya va a hacer su voluntad en tu vida. Él empezó la obra y la va a terminar. Si Él la va a terminar, ¿para qué sirve entonces orar? ¿Están pensando un poquito? Porque hay que pensar. Otra buena pregunta que me hice cuando era joven. ¿Pueden mis oraciones realmente cambiar las cosas? ¿Pueden cambiar? Por ejemplo, si dice, no, tu madre va a morir a los 30 años. ¿Yo puedo parar eso en oración? Sí, no, dicen. Me encanta. Está saliendo humo de la cabeza, ¿eh? Está saliendo humo de la cabeza, ¿eh? ¿Mis oraciones pueden cambiar el curso de la historia? Pero si dijimos que Dios hace lo que Él quiere con la historia, no lo que vos querés. ¿Le podemos doblar el brazo a Dios para que haga lo que le estamos pidiendo? Ahora, otra buena pregunta. ¿Necesita Dios que yo ore o solamente Él desea que yo ore? Porque si Él va a hacer lo que Él quiere, pero me manda a orar, ¿sirve que yo ore o realmente solamente porque Él desea que ore y bueno, que ore nomás? Algunos pastores dicen que
como teólogos, maestros de la Biblia, dicen que un Dios omnipotente, ¿qué significa omnipotente? Significa que tiene todo el poder, no necesita nada de nadie y que mucho menos necesita tu oración. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿tus oraciones sirven de algo? Ojo, muchos se enojan cuando yo planteo estos temas que parecen medio... En las redes me dicen, hereje. Se enojan. Pero ¿sabés qué? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque cuando nosotros entendemos, eso nos enciende una motivación para Dios, para pedir correctamente. Entonces, la fuerza motivadora es necesaria para la oración. Bueno, la respuesta de por qué es necesaria la oración, presta atención, la respuesta a esta pregunta, ¿es necesaria mi oración? ¿Puede cambiar la historia la oración? Ponele, si yo oro, que se detenga el diablo, pero la profecía dice que el diablo va a gobernar la tierra. ¿Te das cuenta? Yo no puedo detener esa profecía por más que ore. Porque Dios ya determinó en su voluntad que el anticristo va a venir y va a vencer aún a los santos por un momento. Si Dios me llama hoy para que me vaya para arriba, por más que oren todos ustedes, ¿me pueden retener? ¿Se dan cuenta? O tal vez sí, o tal vez no. Qué loco, ¿no? Entonces la respuesta a por qué es necesaria nuestra oración yace en el plan de Dios. En el plan de Dios al crear al ser humano. Vamos a leer Salmo 115, 16. Los cielos pertenecen ¿a quién? Al Señor. Pero a la humanidad, ¿qué le dio? La tierra. Acá dice que Dios manda en el cielo, pero que al ser humano le entregó ¿qué cosa? La tierra. Entonces, no es que Dios no posee la tierra, sino que le asignó al hombre la responsabilidad, al ser humano, de administrar el planeta Tierra, de gobernarlo, de enseñorearlo, de administrarlo. Ese es el primer plan de Dios. Muchas veces Dios no actúa simplemente porque le dio la asignación al hombre como la responsabilidad. Por ejemplo, si yo le di al líder de Reaviva la transmisión que decida sobre los recortes, los videos, yo le tiro el plan, pero él ejecuta. ¿Yo me puedo ir a meter ahí? No, si yo le designé esa tarea, no me puedo ir a meter. Tengo que confiar que él lo haga. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios le dio la tierra al hombre. ¿Para qué? Para administrarla. Segundo, a partir del nuevo pacto que Jesús logró en la cruz y en la resurrección, a nosotros que estamos en esta época, nos transformó también en mayordomos de su reino. Vamos a ver Apocalipsis 1:6. Dice que al que ha hecho de nosotros, Jesucristo, ha hecho de nosotros un reino. ¿Qué más? Sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. ¿Ves? Ahí dice la Escritura que por la sangre de Jesús, todo el que cree en Él se transformó, vos y yo, ¿en qué? Sacerdotes al servicio. ¿Usted sabe cuál era el trabajo principal de un sacerdote?
El trabajo sacerdotal principal era la intercesión. Era orar por el pecado del pueblo y a favor de este. Y también orar para que los planes del Señor se cumplan en la tierra. Es decir, que cada uno de ustedes, gracias a la sangre de Jesús, esa sangre de cordero que se salpicaba al sacerdote, para que sea apto para servir a Dios, hoy por la fe, la sangre de cordero, el Hijo de Dios, te transforma a vos en un sacerdote que debe presentar oración e intercesión insistentemente a favor de sus planes y a favor de su pueblo. Entonces, la pregunta A, ¿sirve mi oración? ¿Por qué tengo que orar? ¿Para qué voy a orar si al final Dios ya sabe todo? ¿Para qué sirve mi oración si al final Dios hace su voluntad como quiere, a pesar de mi oración o no mi oración? No, la pregunta de la oración, si sirve o no sirve nuestras oraciones como seres humanos, yace en el plan de Dios. Y el plan de Dios es que te hizo a vos y a mí colaborador de ese trabajo. Y que estamos bajo una responsabilidad. ¿Ves? Entonces, Pablo nos llama colaboradores con el Espíritu Santo. Siempre enseño esto. Colaborador significa compañero. Labor del trabajo significa. Es decir, compañero en el trabajo sacerdotal con Cristo. Por eso es que Cristo nos sentó a su diestra, en el lugar de honor sacerdotal. ¿Te das cuenta? Es por eso que la iglesia, en la figura de Apocalipsis, tiene en una mano el arpa y en la otra mano tiene el incensario. Estos dos instrumentos eran instrumentos sacerdotales. El arpa habla de la adoración y el incensario habla de las oraciones de los santos. Ambas cosas tienen que ver con el trabajo sacerdotal. Entonces, 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes la iglesia, ustedes son descendencia escogida. ¿Para qué? Sacerdocio regio. Nación como, ¿qué significaba santo? Apartado para el servicio a Dios, para ser un consagrado, alguien que va a otro nivel, alguien que no se mezcla con este mundo, para marcar la diferencia. Vos, si sos cristiano, tenés que marcar la diferencia. Si los demás están haciendo chiste verde en la oficina, en la fábrica, en el trabajo y todo, jajaja, así vos no podés reírte de eso porque vos ya no pertenecés ahí. Vos tenés que marcar una diferencia. Si todos los viernes salen del trabajo y van a tomar la cerveza, van a chupar ahí, vos ya no podés hacer lo mismo. ¿Sabés por qué? Porque vos tenés que marcar la diferencia. Un cristiano donde va, marca la diferencia. Eso significa nación santa. Alguien que está apartado de todo el mal de este mundo. ¿Por qué? Porque fuimos constituidos sacerdotes para orar. Pero si vos caes en el pecado de los vicios, en el pecado del sexo, en el pecado de la estafa, en el pecado de robar, en el pecado de mentir, cuando vas a orar te vas a sentir tan culpable que vas a decir, mejor no oro, porque Dios me va a castigar. ¿Ves? Ya tenés ese pensamiento. Entonces, nos hizo sacerdotes y nación santa. El trabajo principal del sacerdote era interceder por el pueblo y, segundo, por los planes de Dios. Y a lo primero yo hice una pregunta. Vimos dos ejemplos, Éxodo y Habacuc. En un capítulo vimos que nadie oró, pero Dios intervino. Dios actuó. En el otro vemos un profeta orando, Señor, rompe la injusticia en el país. Dios no le responde. Mira, ¿por qué Dios actúa sin oración? En Éxodo
¿Por qué Dios actúa sin que nadie ore? Porque hay un plan. Declara conmigo, porque hay un plan. Génesis 15, 13 y 14. Génesis 15, 13 y 14. Vemos que en Éxodo Dios baja y libera al pueblo. Él abre el mar, Él saca al pueblo, pero nadie oró, nadie pidió. Él levantó a Moisés porque Él quiso, pero nadie oró. Pero entonces, ¿por qué Dios obra sin que nadie esté orando? Ahí Génesis, ¿qué dice? Esto Dios le dice a Abraham. Debes saber, Abraham fue antes que Moisés. Dice, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extranjera, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. ¿Ves? 500 años antes, Dios le dice a Abraham, cuando el pueblo ni siquiera estaba en Egipto, que hay un plan. Y que ese plan era que ellos tenían que pasar por Egipto, tener un trato, una presión, un ser fogueados para un plan divino. Entonces, ahora vamos a ver en Habacuc que vimos que el profeta ora, pero Dios le responde la oración. No. ¿Por qué Dios no responde si él está orando? Porque también hay un plan. Vamos a ver Jeremías 5:15 y 17. Jeremías fue un profeta anterior a Habacuc y el Señor ya venía profetizando: pueblo de Israel, voy a traer contra ustedes, que iba a ser en la época de Habacuc, dice, una nación lejana, una nación fuerte y antigua, una nación cuyo idioma no conocen, cuyo lenguaje no entienden, afirma el Señor. ¿Qué está diciendo? Habacuc, vos no entendés el plan. Yo no te puedo responder la oración, porque en mi plan está que van a venir los cananeos y los van a esclavizar y los van a azotar y van a destruir todo. Se tiene que cumplir eso. Yo no te puedo responder para hacer tu voluntad. Entonces, que Dios actúe o que Dios no actúe no está sujeto a tu oración, está sujeto al plan divino. ¿Ves? Entonces, ¿para qué oro? No. Oramos para conocer el plan. ¿Yo para qué me acerco a la oración? No, para, Señor, que vuelva mi marido, que vuelva. No, pará. Esa no es la oración correcta. La oración correcta es, Señor, Él me abandonó y se fue con otra. A mí me gustaría que vuelva, pero ¿es tu voluntad que Él vuelva? ¿Ves? ¿Para qué te estás acercando en la oración? ¿Para pedir tu capricho? No, te estás acercando para conocer el consejo de Dios. ¿Ok? Porque Él sabe si te conviene o no te conviene. ¿Te das cuenta? ¿Ves qué diferente es la cosa? Entonces, la actuación de Dios o la no actuación de Dios no está sujeta a tu oración, está sujeta al plan, a conocer. Entonces, nosotros, primeramente, ¿para qué no tenemos que acercar? Antes de pedir, nos tenemos que acercar para conocer su voluntad. Ahora, hay veces que yo, el profeta, oro y pido directamente. Pero profeta, te estás contradiciendo. ¿No? Yo muchas veces estoy en la presencia y pido directamente. ¿Por qué pido directamente? Porque hay cosas que la palabra revela cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en cuanto a la sanidad divina, ¿podemos saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a la sanidad divina? Sí. ¿Dios quiere sanar? Sí, porque para eso, ¿qué hizo Él? Pagó el precio por la sanidad. Entonces, ¿tengo que ir, Señor? ¿Es tu voluntad que yo me sane? No. Es la voluntad de Dios que me sane. ¿Por qué?
porque Él ya pagó el precio para eso. Entonces, ¿ves? En ese caso, yo no pido, Señor, cuál es tu voluntad, porque ya está revelada acá. Ahora, si vos te presentás, Señor, tengo 2 muchachos que están interesados por mí, Pepito y Juancito, y me gustan los 2. Y vos decís, ¿con cuál me tengo que casar? ¿Con este o con el otro? ¿Eso está en la Biblia? No. Entonces, ¿ves? En esas situaciones que son de la voluntad secreta de Dios, usted sí tiene que pedir ahí. Señor, ¿es tu voluntad que yo conozca a esta persona o a la otra? Vos solamente sabés quién me conviene. O ninguno. Si vos me decís ninguno, Señor, yo dejo todo. ¿Cuánto me están comprendiendo? Entonces, nosotros cuando conocemos la voluntad de Dios escrita, pedimos de una. Pero si se trata de algo personal, que la Biblia no lo dice, usted tiene que acercarse, antes de pedir, usted tiene que acercarse a conocer la voluntad y esperar la respuesta de Dios. Y Dios, ¿sabe una cosa? Dios responde. Yo ya le enganché la vuelta. Yo le digo, Señor, le tiro la pelota a todos los servidores. Mostrale a ellos en una visión, en un sueño, y después vienen como 5 o 6 contando cosas. Yo, ¡fua! Tremendo. Tremendo, gloria a Dios. Esa es mi manera. Yo creo que Dios me habla a través de su cuerpo. Cristo habla a través de su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿está aprendiendo en esta noche? Es necesario comprender estas cosas. Porque de repente los jóvenes dicen, no, como este joven dijo, ¿para qué voy a orar si Dios ya sabe lo que voy a pedir? Anda, vago, anda a orar, dale. Vemos, reitero, la actuación de Dios no está primeramente sujeta a nuestras oraciones, sino a los planes y a los propósitos de Dios. Por eso antes de orar y pedir a Dios y que actúe a tu favor, vos tenés que pedir primero, Señor, esto yo no sé si es tu voluntad. Te pido, Señor, si no es tu voluntad, sácalo. Si es tu voluntad, yo quiero saber, Dios te va a responder. A través de una circunstancia, a través de un hermano, a través de la Biblia, a través de un sueño, Dios te va a hablar. Pero es tremendo que nosotros lo que tenemos que hacer en esta noche es acercarnos a Dios para conocer más sus planes. Y una vez que yo conozco los planes de Dios, comenzar a orar los planes de Dios. Porque vos sabés qué pasa, que cuando se une la voluntad de Dios y tu voluntad, pasa el milagro. Primera de Juan, capítulo 5, 14, dice que Dios, si nosotros pedimos en oración conforme a su voluntad, Él nos oye y nos responde. Ahí está. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos cualquier cosa, pero cualquier cosa, no, cualquier cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, a su plan. ¿Qué hace Dios? Nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Gloria a Dios. Entonces ves, cuando vos orás, conocés la voluntad de Dios y pedís por su voluntad, vos vas a tener la seguridad de que vas a recibir lo que estás pidiendo. Y yo le estoy pidiendo sobre esta congregación, Dios, derrama este último gran avivamiento, para que este avivamiento venga con poder y sacudir la nación argentina, para levantar la última cosecha de alma. Y usted sabe que eso es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios y un pueblo se levanta a orar la voluntad de Dios, eso se va a cumplir en esta generación. Salmo 110:3. Tus tropas, las tropas de Dios, estarán dispuestas cuando manifiestes tu poder. Dice, ordenadas en santa majestad. ¿Qué dice ahí? Reina Valera dice,
que tu pueblo se entrega voluntariamente en el día de tu poder. Es decir que la voluntad humana, cuando se une con la voluntad del poder de Dios, ahí pasa algo. Ahí pasa algo. Como pasó en el día de Pentecostés. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? ¿Qué cayó el día de Pentecostés? El Espíritu Santo, y vino un reavivamiento ahí, muy poderoso. Pero el avivamiento ¿vino de Pedro? ¿Vino de los apóstoles? No, vino de lo alto. Vino en el día del cumplimiento. Pero ¿qué pasaba a la vez de que ese era el día de la fecha del cumplimiento? Había un pueblo, como dice ahí, dispuesto, orando y ayunando. ¿Por qué? Porque ellos conocían la profecía, conocían los tiempos, conocían la voluntad. Y ahí se juntó la buena voluntad del hombre y la buena voluntad de Dios. Y ¡pum! Avivamiento. ¿Por qué? Porque ellos estaban orando la voluntad de Dios. Por eso nosotros, si nosotros nos unimos a orar, a interceder por la voluntad de Dios, vamos a ver un gran avivamiento en este país. Gloria a Dios. En tu familia, en tu casa, en tu barrio. Dios va a arrasar con justicia divina.